Ya llevamos unos años con un trabajo de agroecología de equidad en el que se quería impulsar una red de cocinas comunitarias en el municipio de Córdoba, y en la que la cocina de la Fogara era una de las cocinas implicadas en esa red, ¿no? Como sabéis, la cocina todavía no está en funcionamiento, pero es nuestro deseo y nuestro trabajo también que generar un plan de trabajo, un plan de acción, unas propuestas para que esa cocina sea una cocina comunitaria, abierta al barrio y además en alianza con las productoras y los productores locales, ¿no? Voy a disculpar a la cuarta ponente, que es Marijo Imaz, que ya venía del Ayuntamiento de Orduña y que se iba a conectar, pero no ha podido conectarse. Que sepáis que en el Ayuntamiento de Orduña hay toda una estrategia alimentaria muy interesante, y Marijo nos venía, ¿no? Iba a conectarse para explicarla, pero por diversos problemas no ha podido ser. Aún así, bueno, os intentaremos aportar información sobre lo que está haciendo Orduña, que es muy interesante también. Bueno, pues buenos días. Yo soy Pepe, de Entre Amigos, vengo del Polígono Sur de Sevilla. Si esperabais escuchar acento de Sevilla, soy de San Lorenzo, digo que soy de aquí de Córdoba, y que está la cosa chunga. La experiencia que traemos, bueno, primero, muchas gracias por invitarnos. Yo vengo de Sevilla, ahora me tengo que volver para allá, aunque yo soy de aquí, pero tenemos que volver allí al trabajo. Y nos hace mucha ilusión que nos hayáis invitado, porque, bueno, pues, yo que sé, que muchas veces también nuestra tarea principal se sale un poco de este contexto. Y ya digo, no venimos del ámbito de la alimentación para trabajar en lo social, sino que venimos del ámbito asociativo, de acción social en los barrios, y vamos entrando en dinámicas que van surgiendo, como por ejemplo el tema de la creación de empleo en este caso, que nos lleva a la alimentación saludable. Gran parte de lo que yo quiero contar en familia, en confianza y desde la experiencia de mi entidad es... como ha dicho, como nos han presentado, ¿no? Yo me encargo del ámbito de la gestión de proyectos. Bueno, pues a lo mejor también me gustaría plantear no solo la parte positiva de lo que allí hemos experimentado y estamos experimentando, sino también pues plantear algunos de los problemas que se nos van presentando y que seguramente pues, plantean dilemas con respecto a muchas de las cosas que también pretendemos hacer o salen del propio discurso que aquí estamos teniendo en las jornadas, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante plantearlo desde esa óptica práctica, para que en el futuro, cuando se plantean proyectos, cuando venimos a cosas de estas, nos venimos muy arriba fácilmente con proyectos ilusionantes que decimos, ostras, eso es lo que habría que montar aquí, porque todos adaptamos lo que escuchamos a nuestra realidad, ¿no? Yo quiero montar lo que tienen en Barcelona, o quiero montar lo que tienen en Sevilla, o quiero hacer lo que hacen en Pamplona, pero también hay que adaptarlo a la realidad de Córdoba, de Las Palmeras o del Polígono Sur, y eso a veces no es fácil. No solo por la realidad social, sino también por institucional y tal. Entonces, yo voy a contar dos proyectos que están vinculados, que es uno de agricultura ecológica, que es más antiguo en el tiempo, y otro de catering social. Ambos son actuales, están vigentes en la actualidad, pero antes quiero contar un poco ese contexto que influye en la toma de decisiones que han dado lugar a esta experiencia hoy y que nos plantean algunos problemas y dilemas que yo creo que también son interesantes. Para eso vamos a hablar un poco primero de el barrio, que estamos hablando del Polígono Sur, que es otra de las zonas que ahora se llama desfavorecida, que tenemos cuidado muchas veces con los nombres que le ponemos a las cosas en lo social, pero al final hemos caído en ponerle a los barrios zonas desfavorecidas para que quede más raro. Pero bueno, la historia es que un barrio como muchos de los de Andalucía, como muchos de los que tenemos en Córdoba, como otros que hay muchos en Sevilla y que siempre lideramos todos estos barrios más pobres de España y todas estas cosas. Estamos hablando de un barrio gigante con más de 30.000 personas, son 6 barriadas, y en medio de eso, de ese percal, donde hay una heterogeneidad muy grande de familias, de tipología de familias, de personas, que unas más adaptadas a la exclusión y otras pues, que intentan vivir de una forma más normalizada, está la asociación Entre Amigos.
las fotos estas de los años 80 y eso son iguales en Las Palmeras, en el Polígono Sur y en todos lados porque son copia y pega. Pero ahí nace la asociación Entre Amigos, que se dedica sobre todo al trabajo con infancia y con familia. En la actualidad desarrolla una serie de proyectos, digo porque veamos un poco la dimensión de lo que lo pone en marcha. Estamos hablando de una entidad que solo trabaja en este barrio de Sevilla y que, por dimensionarla un poco, pues estamos hablando de unas 60 personas que trabajan y 100 y pico voluntarios que pasan por ahí durante todo el año. Esta gente de Sevilla se dedica a hacer muchos proyectos que podíamos encajar en varias temáticas. La última, que es la de empleo, es donde se van a enmarcar las dos experiencias, pero poco porque veis, porque algunas de estas experiencias previas y que actualmente se hacen están relacionadas con la elección de esas temáticas de catering o de agricultura ecológica que después vamos a ver. Nosotros nos dedicamos al tema del trabajo con infancia, muy vinculado a los centros educativos. La gente de Entre Amigos pasa más tiempo en el cole que la dirección de los colegios, porque está desde por la mañana hasta por la tarde en las actividades extraescolares, con el control del absentismo escolar, con la mediación familiar, con todo el trabajo de escuelas de verano, de escuelas de Navidad, apoyando a los claustros en medidas de protección infantil y cosas de ese estilo. También, aunque los separamos en cajitas, todo está interrelacionado porque estos niños y estas niñas y estos adolescentes de los institutos tienen familia y también se trabaja desde el ámbito familiar las escuelas de madres, escuelas de padres, todo lo que tiene que ver con espacios de desarrollo personal, de la mujer también en el barrio y todo eso se viene trabajando desde hace muchos años, ¿no? Desde hace 37 años que tiene la asociación. Proyectos de intervención comunitaria, de apoyo a las plazoletas de vecinos, a la organización vecinal de las comunidades para que se vuelvan a reorganizar, comunidades que no tienen luz o no tienen, por la dejadez, la impunidad que han sufrido estos barrios durante muchos años, pues nos encontramos con barrios donde reina la ley del más fuerte y es complicado la convivencia. Proyectos bueno, como aquí la Milla de Las Palmeras, pues allí también está la carrera popular Victoria Domínguez y cosas así que un poco intentan atraer a la gente al barrio y cambiar un poco esa imagen pública. Y luego están los proyectos de empleo. Y ahora vamos a ver que, aparte del proyecto típico de inserción sociolaboral que tiene la entidad, se generan estos dos proyectos. Desde hace 20 y tantos, 30 años, está el proyecto del campo, donde hay un cultivo de verduras, de frutas y en su momento también había tema de flores. Y desde el año 2009 un proyecto de catering social que se genera también en el barrio. El campo tiene Entre Amigos dispone de unos terrenos de varias hectáreas que están a pocos minutos de la ciudad de Sevilla, está en coche a 10 minutos y estamos hablando de unos terrenos que nos han servido durante mucho tiempo como lugar de formación y de creación de empleo. Eso ha sido siempre como una actividad propia de la propia entidad, de Entre Amigos, que tenía, pues bueno, la típica actividad que financian socios y socias de toda la ciudad y de los municipios cercanos para que allí se genere empleo y a cambio estas personas hacen un reparto a domicilio de verduras ya también como ecológico, porque ya todo el terreno se ha certificado además como ecológico. Aquí había previsto, bueno, aparte, desde el año 2020, en enero del 2020, se genera ya como una actividad económica aparte, se genera la empresa Jacaranda Agricultura Ecológica, con el objetivo de que esa actividad salga un poco ya de los límites que genera la propia asociación sin ánimo de lucro, para que empiece a generar y a comercializar y a ser más sostenible económicamente y a hacer más sostenibles también los puestos de trabajo que allí se están generando. Esto además se usa mucho también lo usamos mucho para actividades de educación medioambiental, los colegios y los centros educativos del barrio. Y por parte de la entidad tienen allí ya un recurso de ocio para que en la escuela de verano todos los días ya haya grupos de niños y niñas que entren en contacto con la agricultura ecológica, con actividades de reciclaje y todo eso. Se usan todas esas instalaciones también para el ámbito educativo y durante el curso escolar los centros educativos también lo usan. Aquí había un vídeo, pero como no vamos a poder verlo, vamos a pasar para adelante.
Bueno, la puntería fue también crear la empresa 2 meses antes de que viniera el confinamiento, que eso también ayudó mucho a quebrarnos la cabeza luego a ver cómo salió esto para adelante. Y luego está la experiencia de catering. El catering surge de un taller de madres que tenía un taller de cocina en el barrio. Es uno de estos talleres de familias que hemos hablado antes, histórico de la entidad, y la entidad vio que estaba muy bien el espacio, pero que bueno, que era más interesante generar autonomía en las familias que allí estaban para que tuvieran unos ingresos y una formación y un empleo. Entonces se genera el catering Abrecaminos del Sur, que tiene sede en el barrio y que se compone de personas que viven en el barrio. Ahora después a esto le ponemos un asterisco porque es una de esas peculiaridades que también nos hemos encontrado y que después me gustaría hablar. Yo es que estoy aquí un poco de espalda a la ponencia y yo creo que la ponencia me sirve a mí también voy a pasar por aquí a la tuya, claro. Voy a copiar a Carles para que me ha gustado. ¿Vale? Entonces el catering tiene una actividad actualmente de un proyecto que tiene la Asociación Entre Amigos y que sirve para repartir alimentos a domicilio a las personas del barrio. Esto fue desde el año 2009 un proyecto propio de la entidad que pone en marcha la actividad económica del catering y empiezan a elaborar alimentos para repartirlos. El ayuntamiento se fija en esta iniciativa y a través de un contrato directo se financia este tipo de actividad para el Polígono Sur. Más tarde se saca ya mediante concurrencia competitiva, mediante una subvención que hay en Sevilla. Digo como anécdota que la cuantía más o menos sigue siendo la misma, lo que pasa es que ahora pues interviene más gente, entonces ahora lo que hay es menos dinero para hacer lo mismo, eso también influye en el tema, lo que hemos hablado antes de las financiaciones y tal. Pero esta gente no solo se dedica a hacer esas comidas, bueno, de hecho esos repartos a domicilio ya lo han hecho también en otros barrios de Sevilla, aunque su sede esté en el Polígono Sur, y llegan a repartir, porque veáis un poco la estructura, hasta 1.700 comidas diarias han llegado a repartir esta gente en verano entre diferentes convenios y actividades. Aparte, por ejemplo, en verano y tal, también ellos hacen a colectividades, servicios de comedores escolares y tal. Por ejemplo, las escuelas de verano de Entre Amigos se alimentan en su servicio comedor con la comida elaborada por este catering que tiene sede en el barrio y donde trabaja la gente del barrio. Aparte se financian también mediante otro tipo de eventos. Ellos dan eventos a empresas privadas, a administraciones, o cuando hay cualquier tipo de jornada, no sé, pues llaman al catering Abrecaminos, que un poco se ha ido ganando este hueco ahí también para que los llamen para todas estas cosas. Y luego, por supuesto, pues todos los procesos que se han generado de formación para el barrio, de gente que llama del barrio para las bolsas cuando hay eventos y cosas así. Bueno, esto sale un poco de aquella manera, pero lo importante es que este proyecto está generando ahora 6 puestos de trabajo y aquí recalco, decía que era gente del barrio, pero también es muy importante la figura de la persona que lidera. Me explico. Muchos de los proyectos que se han hecho en tema de alimentación en nuestro barrio, porque en el Polígono Sur sabéis que llevan muchos años con movimientos vecinales, con movimientos asociativos y muchas veces cosas que, igual que a nosotros nos llegan cosas de otras asociaciones de Madrid que ya están pasando, como la luz que se cortó en la Cañada Real y todo esto, pues eso ya ha llegado al Polígono Sur y cuando llegue la hora de regularizar esto en Córdoba, lo que sea, también nos llegará aquí. Pues esto un poco nos viene a refrescar la memoria de proyectos que se han caído porque, bueno, pues no han tenido un liderazgo fuerte. No todo ha quedado, esa responsabilidad de me echo a la espalda del proyecto, voy a sacarlo adelante, asumo responsabilidades y errores, ha quedado difuminada en lo colectivo y al final el proyecto ha caído. Porque al final echamos balones fuera a entes abstractos como es la administración o el ayuntamiento, ¿vale? Entonces esas cosas ya se han dado en nuestro barrio y se han caído. Para nosotros, yo no digo que nuestra fórmula sea ni la buena, ni mucho menos, porque nosotros vamos a trompicones para sacar las cosas adelante y para que la gente siga trabajando y esto sea lo más sensato y lo más coherente posible. Pero la importancia de que haya una persona, que en este caso no es del barrio, es del vecino, del barrio de al lado,
pero la importancia de una persona que tenía experiencia en el ámbito, en el sector, que ha sido insistente, que ha sabido liderar al equipo y que ha ido llamando a puertas una tras de otra y tal. Con sus peculiaridades como cualquier trabajo en equipo y su historia. Estamos hablando de que todo esto además conlleva, digo, por cuando aquí estoy viendo que está el tema de la cocina, de la fogata y tal, todo esto conllevará también luego un montón de problemas de requisitos, controles sanitarios, porque además la sensación que tiene la gente del catering es como que eso yo creo que le pasa a todas las empresas, que al final es como que a nosotros nos piden más que a los demás, y a lo mejor algunas cosas hasta verdad, pero es como contra. Que esto no es ya está montado, venga, vamos a funcionar, sino que mañana van a cambiar de gobierno, va a venir o van a cambiar el funcionario o la funcionaria de turno, te va a venir y te va a decir, oye, que los azulejos hay que ponerlos así, que esto va a ser de esta manera, y eso es dinero. A efectos prácticos, cambiar esas cosas es dinero, y si no hay ese dinero, pues tampoco se pueden cambiar y ya te ponen la pega de no te voy a dar servicio, no te voy a contratar. Esas cosas también son importantes. También nos encontramos con la dificultad de coordinar los equipos. Evidentemente, yo con esto estoy acabando, esta es la última diapositiva, digo porque no sé que me voy a enrollar mucho más. La cuestión es que, claro, evidentemente tenemos un proyecto de agricultura ecológica que está a 10 minutos del barrio y tenemos un proyecto de catering que está en el mismo barrio, todo con gente del barrio y fomentado por una ONG que es del barrio. Pues cuesta casar y enlazar todo ese pequeño circuito, aunque juguemos en casa. Porque unos tienen una idea, otros llevan otro ritmo, unos tienen otros intereses, otro es un rabo lagartija que se busca la vida y cuando ya lleva 10 años haciendo esto dice, bueno, yo quiero otra cosa, o yo quiero ampliar a otra historia y se puede salir un poco del objetivo social o inicial que se había planteado con el proyecto, eso también pasa. Estar en el barrio también es un problema, y ya con esto acabo. O sea, es una oportunidad porque el servicio de comida a domicilio en la puerta que se da en ese barrio solo lo puede dar esta gente. No hay otro catering, más que nada porque no hay otros servicios que quieran entrar a nuestro barrio. Si no entra MRV, si no entra Telepizza, estamos hablando, por eso digo que el contexto era muy importante, porque nosotros estamos en un barrio donde no entran estos servicios. El único servicio que va a llegar a un octavo sin ascensor de Las Vegas, con consumo de bajo y aguadores por todos lados, va a ser la Conchi o el Marco que trabajan en el catering, que van a ir con la bolsita, o que van a ir a Torre Blanca y se van a meter en la zona más chunga y van a subir a la casa del TAI y saludar al que está en la puerta y hacer no sé qué. Esa cercanía es una oportunidad. Problema es que si tenemos que tener cuidado con el dinero y tenemos que tener los alimentos frescos y tal, estamos al lado de bloques donde hay consumo, donde hay plantaciones que sabemos que se están expandiendo y donde ahora mismo se va la luz cada 2x3 porque revienta. Pues eso voy. Entonces, aquí montamos la cocina, todo muy bien, ¿verdad? Y esta noche se va a las 2 de la mañana. Toda la comida la estamos abierto y mañana no podemos cocinar. ¿Qué hace la gente que está trabajando? Y esto lo aguantamos una vez, pero si llevamos así ya 5 o 6 años, decimos, espérate, a ver si me podéis del barrio y que me han ofrecido un local ahí en el Parque Sahara que no tengo ese problema, pero ya me voy del barrio. Entonces, todas estas cosas nos están pasando nosotros allí. También el tema nutricional, la cultura de la alimentación saludable, no solo es que no la tengamos, si no la tenemos muchos de nosotros, que vivimos en zonas más normalizadas, es que muchas veces en estos barrios, yo no sé ahora mismo en Las Palmeras cómo estamos, pero allí hemos dado fruta fresca para la merienda a la familia después del servicio comedor y aparecen las bolsas revoleadas porque la gente no tiene esa necesidad. No hay hambre, lo que hay es mal comer. Y ese mal comer se traduce en que si yo me puedo gastar menos o me gusta más porque puedo un serranito, me voy a comprar el serranito. Entonces, ese cambio y la ciruela que me has dado, pues me parece muy bonita, la dejo ahí o ya veremos a ver qué hacemos. Esos son matices, que no son matices, que son problemas importantes que afectan en un barrio donde ya de por sí no se valora la educación, o no se valora la convivencia, o no se valora tener un portal limpio, no se valora tener... Vamos a hablar de alimentación saludable en ese contexto, sí, pero es complicado. Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces,
esa es la particularidad de nuestro contexto. Y luego está ya, con esto termino, lo último, que todos estos menús que se reparten, por ejemplo, en el servicio de comedor a domicilio, de catering social, se ven revisados por unos nutricionistas, unos dietistas y tal, y que efectivamente acreditan que lo saludable es comer esta verdura, este tal. Pero luego esta gente va a servicios sociales o a entre amigos a quejarse de que esa comida o no es suficiente o no llena la panza como la gente está acostumbrada. Entonces vienen las quejas y entonces dice la gente, no, pues habrá que llenar un poquito más la panza, echarle un poquito más de chicha al potaje. Aunque el nutricionista diga que con eso está ya suficiente y que más de eso ya nos pasamos. Esos son los problemas que nos encontramos. Entonces, yo digo que este tipo de experiencias son, la experiencia nuestra ha sido maravillosa, se sigue generando ese empleo, la gente sigue alimentándose de forma de proximidad, con productos naturales y tal, pero nos encontramos con todas estas peculiaridades que sí me gustaría compartir, pues bueno, porque como sé que también hay proyectos en mente y tal, pues que yo creo que puede salir ahí, por supuesto, que cualquier cosa que haga falta, pues estamos ahí a una hora, ya sea tanto para venir como para que vengáis a visitarnos y para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. ¿Me ha pasado el tiempo? Bueno, vamos a coger la modalidad que es más sencillo que esta hora de la vuelta. Bueno, yo no he puesto mucho texto, traemos la presentación para que le pongáis... Hola. Para que le pongáis cara también a las cosas que voy a contar, algunas de ellas. Aunque bueno, Pepe ha contado la mitad de mi vida, o sea que... Porque, bueno, un montón de cosas son lo que nos pasa a nosotras también en el barrio todos los días, ¿no? Bueno, yo la experiencia que voy a contar, es una experiencia que lleva desarrollándose, digo, porque vais a ver un mogollón de proyectos, pero que en realidad son proyectos que se han ido desarrollando, que se han ido comenzando a lo largo de 30 años, ¿vale? O sea, no es... se ha ido como poquito a poquito. Nace un poco desde el barrio de Buenos Aires, en Salamanca, que es un barrio que se construye en los años 80 para alojar a gente con bajos recursos, sobre todo población gitana, y que es súper famoso, aparte de por los bajos ingresos, por todos los problemas que hay con el tema de tráfico de drogas. Entonces somos súper famosas por esto también. Entonces, bueno, ese también es un poco nuestro contexto. No es tan grande como el que comentabas tú, tiene como 900 personas, o sea, es más pequeño. Pero bueno, y se construye además, es como bastante paradigmático de este tipo de barrios, porque se construye, si alguna vez tenéis que subís por Salamanca, obligatoriamente, cuando vas del sur, de Cáceres y así, tienes que pasar por una rotonda, que no entiendo muy bien por qué a veces das en esa rotonda para luego seguir para el norte. Bueno, pues lo que se ve de la rotonda, porque lo construyeron en medio de todas las carreteras que vienen, y lejos, por supuesto, del centro de la ciudad, o sea, es periferia desde el minuto uno, ¿vale? Y luego, el punto de partida también de todo lo que yo voy a contar son como dos cuestiones, ¿no? La primera, el tema de lo colectivo y de generar espacios desde el barrio y también en relación con el medio rural, o sea, porque aquí hay como una inquietud de que se generen puentes entre lo urbano y lo rural, pues también porque, esto nace desde la parroquia y también de la asociación de vecinos, pero la parroquia es como el espacio dinamizador de todo esto, y digamos que la persona que llega a esa parroquia pues viene del medio rural y trae como esa parte, ¿no? Y el segundo pilar de todo esto es que el objetivo, aunque los proyectos que están convertidos en empresas sí que tienen la configuración de empresas de inserción porque es la manera también de funcionar, y a veces hay que cuadrar en casillas y no tienes casilla en la que encajar, pero el objetivo no es tanto la generación de empleo, porque la gente con la que se trabaja en la asociación y en todos los proyectos que estamos hablando hay una parte de gente del barrio, pero sobre todo es muchísima gente que vive en la calle y mucha gente que viene de las cárceles, sobre todo de la cárcel de Topas de Salamanca. Entonces, se parte de, como dicen en la asociación, de gente que está ya en la no vida y que mucha no es apta para 8 horas laborales.
y no lo va a ser nunca, y no la van a contratar nunca en ninguna parte. Entonces, lo que se genera aquí no son condiciones para el empleo, sino condiciones para la vida. Entonces, el empleo y los proyectos son herramientas para un poco todo esto, ¿vale? O sea, un poco, o sea, porque a veces hay proyectos que el objetivo es el empleo y está bien que lo sea, ¿eh? Pero en este caso, bueno, digamos que por las circunstancias el empleo es una herramienta más. Entonces, bueno, como los pilares, lo que os decía, por un lado están las vidas dignas y la alimentación sana para todas las personas, la relación entre medio rural y medio urbano, bueno, la perspectiva de la agricultura sostenida por la comunidad, que, bueno, muy súper resumido, lo que viene a ser es alianzas entre personas que se dedican a producir alimentos y personas que no los producen, y que se genera un compromiso mutuo, ¿vale? Y un apoyo mutuo. Es más allá del grupo de consumo, de me traes, que puede ser o no con ese grado de compromiso, pero en este caso hay un compromiso fuerte de sostener, o sea, lo que está en el centro es el alimento, ¿no? Y entre todas gestionamos un poco cómo lo sostenemos. Y luego está el tema de la construcción de espacios comunitarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vidas dignas y para todas las personas y de alimentación para todas, bueno, aquí digamos que todo el desarrollo de todo lo que se está haciendo nace un poco desde mirar a las personas mayores. Alguien hablaba ayer de las residencias y demás. Bueno, pues aquí había como un objetivo muy claro, que era que la gente, cuando envejezca, la gente del medio rural no tenga que dejar su pueblo, porque eso pasa mucho, que la gente cuando se quede sola siga comiendo o pueda comer bien, porque sabemos que cuando se quedan solas, bueno, muchas personas dejan de cocinar o se cuidan menos también, o por falta de medios, ¿no? Entonces había como ese objetivo, como os digo, en esas condiciones de vida y en esa comunidad estaba el medio rural y el medio urbano, y el entender también que la tierra es un modo de vida, ¿no? Y que había como que recuperar también esos medios rurales que Salamanca y alrededores, os podéis imaginar, están bastante despoblados también, ¿no? Y había mucha tierra abandonada. Y luego eso, se trabaja con gente que viene de vivir en la calle, personas que todavía algunas están en la cárcel, viven en la cárcel y por el día están con nosotras, otras que ya han salido, y también gente migrante, que servicios sociales muchas veces ya no sabe muy bien en qué casilla meterles ni nada, entonces llaman al barrio en plan, ¿acogéis a uno más? Venga, tal. Y es gente, cuando decimos acoger, decimos que viven con nosotras, o sea, aparte de lo que llamamos la casa, que es la casa que físicamente está dentro del mismo edificio que la parroquia. Hay algunos pisos en los que la gente, según va tomando autonomía, va viviendo, pero sí que luego comemos todas juntas y cenamos todos los días. La gente desayuna y tiene su espacio autónomo, pero luego digamos que se hace un espacio también de convivencia, ¿no? Y eso, y luego todo el tema de los vecinos y vecinas del barrio de Buenos Aires, ¿no? Que en el barrio de Buenos Aires hay como dos, por simplificarlo mucho, hay como dos tipos, ¿no? Como dos características principales. Por un lado, mucha población gitana, con la que se trabaja en el día a día, y por otro lado, gente que no es gitana, que es ya muy mayor, que es, que haya vivido en el barrio desde que se construyó y cuyos hijos e hijas no se han quedado en el barrio, ¿no? Entonces también es como el reto de cómo trabajar en el barrio, con la gente del barrio y demás, ¿no? Yo no voy a entrar a toda la parte de acompañamiento ni educación social, porque, todo lo que has dicho tú de todas las actividades, de todo no sé qué, pues también, o sea, pero esa parte ni me voy a parar, ¿vale? Voy a entrar en lo que es la parte alimentaria que se ha ido desarrollando. Entonces, lo primero que se abrió, no específicamente por un tema alimentario, sino por esto que hablamos de la gente mayor, fueron dos residencias pequeñitas en dos pueblos, uno que se llama El Manzano y otro que se llama Villaseco. Son dos residencias de mayores, que una tiene 10 viejos y viejísimos y otra tiene 11, o sea, ya veis que no son mega, y si las veis son como chales grandes, con un montón de luz, o sea, con espacios verdes, y están en sus mismos pueblos, en su misma comarca, ¿no? Entonces, estos proyectos, cuando la gente los cuenta, se le iluminan los ojos. O sea, son los proyectos más ilusionantes
y llevan 30 años, ¿no? Funcionando algunas, o 25, algunos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo pongo porque esa gente también come, ¿no? Entonces, es también a personas que alimentamos todos los días, ¿no? Luego sí que uno de los proyectos así potentes es el proyecto de huerta. Con este proyecto se lleva como 15 años, más o menos, y lo que se ha hecho, bueno, a todo esto, dos cosas que no he dicho. Una es que hay una asociación que se llama ASDECOA, que es la Asociación de Desarrollo Comunitario del Barrio de Buenos Aires, que funciona a nivel de barrio, y luego se ha creado otra asociación, pero de estas cosas que necesitas herramientas, que se llama DECASAL, que es una asociación en la que está ASDECOA junto a municipios del medio rural. O sea, los pueblos con los que se trabajan, los ayuntamientos, están asociados. Entonces, hay una asociación que implica como a la parte urbana y a la parte rural de la historia para ir desarrollando todos estos proyectos. Entonces, en un momento determinado, también porque estamos enredados en 40.000 cosas, nace el tema de, bueno, la tierra, ¿no? Como espacio, bueno, aparte de terapéutico y demás, que nos viene muy bien, también como espacio de generar economía, de generar un espacio de vida y de también que necesitamos alimentarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, a través de esos ayuntamientos que están asociados del medio rural, se van consiguiendo tierras cedidas por gente de los pueblos, tierras que estaban en desuso, y poco a poco, bueno, se empieza con 2 hectáreas y a día de hoy hay 6 hectáreas en producción en diferentes parcelas, ¿no? Y bueno, son trabajadas pues, por las diferentes personas que viven en la casa y lo que os comentaba antes, ¿no? Es una producción agroecológica, no se ha certificado en ecológico porque todo lo que se produce se saca, vamos, no se necesita como el sello, entonces de momento no se ha entrado ahí, pero bueno, la producción y el manejo es agroecológico. Entonces, bueno, pues el proyecto de huerta nace acompañado del grupo de consumo. O sea, cuando se pone en marcha el proyecto de huerta, digamos que vale, era para autoconsumo, pero también decir, bueno, esto también tiene que ser una herramienta de relación, ¿no? Y entonces se genera pues, ese grupo de consumo, o que en un inicio, que desde el inicio, bueno, es un grupo de agricultura sostenida por la comunidad, ¿no? Y que sigue funcionando a día de hoy. En el grupo de consumo hay gente del barrio, pero también hay gente de otros barrios de Salamanca, ¿vale? Y se reparte los viernes, se reparte la casa, la gente viene y es un espacio también de encuentro y de juntarse, ¿no? Y se juntan, claro, y están ellos, están la gente que trabaja en las huertas, digamos que es un espacio también de relación bastante chulo, ¿vale? Y luego hay 2 proyectos de catering, uno, bueno, que llamamos el catering rural y otro que llamamos el catering urbano. El catering rural, bueno, los dos llevan comida todos los días a gente mayor. O sea, es el servicio de comida a domicilio para gente mayor. El catering rural funciona bajo demanda, o sea, la gente llama y pide y demás, y sí que hay unos criterios en función de la pensión que tiene la gente, paga diferente precio por el menú, que puede ir desde 3 euros hasta 8, si tienen las pensiones más altas. Casi nadie paga lo más caro. Esto también se financia con un convenio de la Diputación, con la Diputación de Salamanca, pero la mayor parte es o sea, no es la mayor parte del dinero que se necesita, no viene de financiación externa, ¿vale? Sino que se consigue entre los ayuntamientos asociados. Como estamos con la Iglesia, las donaciones también son importantes, o sea, no podemos obviar también que es un espacio que recibe donaciones, pero donaciones más de la gente de los pueblos y demás. El obispado no nos quiere ver demasiado porque no somos muy bien vistos. Y luego el catering urbano sí que funciona porque bueno, empezó siendo mucho más chiquitito y estaba en el barrio también, un poco lo que tú comentabas, y era más pequeñito y con unas instalaciones que en un principio cedió el propio ayuntamiento, pero luego conforme bueno, se fue creciendo porque realmente empezó a tener bastante demanda y sacó una licitación pública del ayuntamiento de servicios sociales para dar estas comidas a la gente mayor. Entonces se ha trasladado a un polígono industrial que está a 10 minutos, pero vamos, que no está ya en el barrio. Y este está dando ahora mismo, bueno, 650, algunos días hasta 700 comidas. O sea que
que también es bastante importante. En ese catering urbano trabajan ahora mismo, yo creo que en torno a 30 a 35 personas, porque está el personal de cocina, igual hasta más, está el personal de cocina y luego está todo el personal de reparto, que es un montón, porque hay que repartir a toda Salamanca en muy poco tiempo. O sea que, claro, y que la comida llegue caliente y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Entonces, claro, tanto el catering rural como el catering urbano se surten de la huerta. O sea, aunque no llega, porque o sea, lo que se produce en la huerta no es suficiente para esto, pero sí que se le da cierta prioridad a que los productos sean de la huerta. Otro de los pasos que se dio fue, vale, tenemos la huerta, pero pues bueno, tenemos picos de producción, tenemos, a veces se nos dan mejor unas cosas que otras, ¿no? Y también por la tipología y el grupo de gente con la que trabajamos, pues también lo de las planificaciones, pues a veces es regulero, o sea, también hay que decirlo. Entonces, bueno, se hizo también un obrador para transformar las cosas que no pueden salir directamente en fresco, y entonces se hizo un obrador para transformar, bueno, para hacer conservas, ¿no? Que viene muy bien también para los caterings, porque puedes tener, pues yo qué sé, purés o determinadas verduras, ¿no? Que gustan más o lo que sea, pues se pueden tener, bueno, pues conservadas, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien. Y lo último que se sumó a la cuestión fue que el año pasado, perdón, es que con la pandemia me lío con los años, en uno de los pueblos de la comarca pues se jubilaba el panadero y el pueblo se iba a quedar sin panadería. Y entonces dijimos, pues, ¿qué nos falta en todo este puzzle? Pues tener buen pan, ¿no? Entonces, desde la asociación nos hemos hecho cargo de esa panadería, se ha instalado un chico joven allí y la idea de momento es mantener, o sea, el pan que se hacía antes, pero digamos que a partir del año que viene o el siguiente, bueno, a ver cómo vamos de fuerzas y de tiempo, la idea es trabajar con cerealistas en Castilla para ir trabajando el tema de la harina, el tema de recuperación de granos y así, ¿no? Y ya estamos como en contacto con gente para ir dándole una vuelta a todo eso. Vale, entonces, bueno, digamos que el resumen es un poco todo este mogollón que está puesto, o sea, están puestos los proyectos, los que se tocan es porque se relacionan entre sí, ¿vale? Entonces veis que, por ejemplo, el grupo de consumo, bueno, otro que no he dicho es que, bueno, dentro del barrio hay una guardería también que se gestiona desde la asociación y que también recibe, bueno, lo que es alimentada por el catering diariamente. No es mucho, ese sí que no es mucho volumen porque las peques no comen tampoco mucho, pero también es otro de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el mogollón que gestionamos y, bueno, me sumo un poco a lo que tú decías, ¿no? O sea, está claro, o sea, todo está bajo el mismo paraguas, pero, bueno, o sea, no es tan fácil que, o sea, el catering que da 650 menús diarios, pues, claro, necesita, por ejemplo, unas calidades, unos ritmos de pedirte verdura que tienes que cumplir y muchas veces eso pues no se ajusta del todo con lo que pasa en la huerta, ¿no? Entonces, o esto de adaptar los menús a las temporadas y demás, pues se está intentando más en los últimos tiempos, que estoy dando mucho por saco, pero hasta ahora, pues digamos que la nutricionista no tenía esa perspectiva y la nutricionista que revisa desde el ayuntamiento mucho menos, o sea que no era algo demandado desde el ayuntamiento. Cosas muy positivas, que como está todo desde el mismo paraguas, bueno, pues se cocina, quiero decir. Hay como ciertas premisas, no se utilizan productos procesados, o sea, no se abren latas ni se abren botes, sino que hay como se ha hecho mucha formación y mucho dar la turra para que las cocineras también entiendan pues, que esto es para cocinar, ¿no? Y además, yo creo que como está destinado para gente mayor, por lo menos en nuestro caso, todo el mundo lo tiene claro. O sea, hay como una vocación de que la comida sea rica y demás. Y luego he puesto lo de la casa y la vida en común, porque claro, toda la gente que trabaja en las huertas y toda la gente de la que estamos hablando también come todos los días. O sea que ahí se suman otras 30 o 35 personas, más todas las personas que trabajamos ahí, quien quiere come ahí, ¿no?
y todas comemos una comida que está muy rica y que está producida en estos criterios, ¿no? Y que realmente está generando también pues, un espacio de relación, aunque está generando un espacio de relación y de una construcción comunitaria, aunque también hay que decir que no podemos idealizar, porque la gente sí, cuando nos sentamos a comer, comemos comida rica y demás, pero vivimos en un barrio en el que no hay tiendas, en el que no hay de nada, y que tenemos la gasolinera. Entonces, muchas veces no quieren comer lo que hay en la mesa y según salen de ahí, pues van a la gasolinera por la Coca-Cola y el no sé cuántos. Pues vale, no sé, es que, claro, pero es que también hay que pensar, porque siempre, ayer también salía, ¿no?, lo de la educación y tal. Es que son personas a las que se les están pidiendo desde la administración todo el santo día que sean normales. Lo más normal que van a hacer en una semana es beberse una Coca-Cola. Porque la normalidad es el problema. ¿Dónde está enfocada la normalidad? Entonces, claro, ¿a qué se van a querer parecer? ¿A los hippies que hablamos de agroecología? Pues obviamente no. Y luego también, claro, tenemos mucha rotación de personas, os podéis imaginar, y también, hay que ser conscientes de que, por ejemplo, con las personas migrantes, no solo con las migrantes, las personas migrantes que tenemos ahora, sobre todo, son chavales súper jóvenes, que no se han cruzado, pero literalmente, no se han cruzado media África para venir a plantar lechugas. Entonces no es su sueño venir a plantar lechugas, como no es el de nadie que yo conozca así muy cercano, ¿no? Entonces tampoco les podemos pedir, encima que les damos, ¿no? Bueno, ellos luego, pues hay mucha rotación porque la gente quiere buscar sus caminos y se les acompaña también en esa búsqueda, que no es que o esto o no, sino que son procesos y la gente va pasando, ¿no? Y yo con esto, yo ya hasta ahí me he pasado de tiempo, ¿no? Si no puedes preguntar lo que sea. Bueno, y decir, sin más, que claro, que esto seguimos aquí sembrando y que, pues lo que os decía del trabajo con cerealistas, ahora en ese sitio donde estaba el antiguo catering en el barrio, dando también mucho la chapa al ayuntamiento, se quiere poner un servicio de lavandería también para la gente mayor, para que el reparto de alimentos se pueda ofrecer también el servicio de lavar ropa y demás, porque ahora mismo en el tema energético, lavadoras y estas cosas es otro temazo, y bueno, el ayuntamiento ahí lo ha visto. Entonces, en el espacio físico donde antes estaba el catering que se movió de sitio, ahora va a haber la lavandería, el centro de transformación también se va a mover para ahí, y también el grupo de consumo va a empezar a repartir ahí. Y claro, la cocina que estaba antes sigue estando. Entonces vamos a tener un espacio de relación con cocina, que es un punto que también nos parece importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el grupo de consumo a veces la gente dice, ¿qué hago con esto? Y no sé qué. Pues la idea igual es que, como el reparto dura un par de horas, pues que podamos cocinar algo, o que, yo qué sé, ¿no? Que se utilice también la cocina como elemento dinamizador de un montón de cuestiones, ¿no? Y eso, y estamos pues haciendo eso. Pues eso es a lo que le llamamos el Centro Comunitario de Alimentación, porque la idea también es que todos estos proyectos de momento funcionan, piden, digamos, los productos como de manera separada, y lo que estamos intentando ahora es, generar un espacio de coordinación, ¿no? Que es lo que me está tocando un poco a mí, a intentar vincular las piezas del puzzle, ¿no? Entonces, y ahí seguimos. Y luego la idea también es, con el tiempo, si ese centro comunitario de alimentación va a actuar un poco como centro de acopio también, ¿no? Para coordinar a los distintos proyectos, que también exista como las tiendas que van antes de los medios rurales, que no sea solo que le llevas el menú, sino que la gente también pueda comprar cosas si se quieren cocinar o gestionar ellas. Y ahora sí, ya. Gracias. Pues igual que el resto, agradecer estos espacios. Creo que realmente se le tenía que haber dado mucha más publicidad, o quizás no se ha extendido lo suficiente, porque realmente en estos espacios es donde se aprende realmente. Cuando tú tienes un espacio donde se comparten experiencias, las cuales ya están en funcionamiento, es donde de verdad se consigue aprender. ¿Por qué? Pues porque sale lo que funciona, lo que no funciona, y dan ideas para corregirlo, para seguir adelante, ¿vale? Entonces, que agradeceros por lo menos la oportunidad de venir, ¿no?
Y bueno, que intentaré ser breve y demás, pero espero trasladar todo lo que es el proyecto, ¿vale? Bueno, el proyecto que nosotros llevamos es cocina comunitaria, pero antes de empezar ya había traído una pequeña pincelada de lo que es la Fundación Don Bosco. No por nada, sino porque creo que a lo mejor mucha gente de aquí la conoce, pero hay gente que a lo mejor no. Y bueno, que a partir de ahora, cuando suene ese nombre, pues que sepáis lo que es la Fundación, lo que hace y demás. Y como se hacen muchas cosas, lo hago breve y rápido, pero para que así cuando suene el nombre, no solamente ubiquéis a la Fundación con este proyecto, sino que si necesitáis cualquier otra cosa o necesitáis cualquier información, pues que sepáis lo que hacemos, ¿vale? La Fundación Don Bosco es una entidad sin ánimo de lucro y que es promovida por la familia salesiana y es apoyada por la Iglesia Católica. Tenemos entidades a nivel nacional, si bien en Córdoba, que es la parte que más me interesa, tenemos 2 zonas. Hay una zona que está al lado del Colegio Salesiano, cerca de la Avenida Barcelona, y la otra zona, que es donde va el proyecto este que yo voy a explicar, está en el barrio del Guadalquivir. ¿Vale? Entonces, que si alguna vez pasáis por la parte de Salesiano y veis también la fundación, pues que sepáis que sí, que aquí también estamos, nada más que este proyecto concreto está en esa zona, ¿vale? Esto, rápidamente, nosotros tenemos una misión, una visión y unos valores. ¿Qué es lo que buscamos sobre todo? Si os cuento esto para que entendáis por qué nace este proyecto, ¿vale? Nosotros nos basamos sobre todo en la infancia y en la adolescencia y en la juventud, pero sabemos que detrás hay una familia, la cual hay que reforzarla con algún tipo de proyecto y con algún tipo de intervención, ¿vale? Nos basamos también en el sistema preventivo, de ahí Don Bosco, ¿no? ¿Y qué es lo que busca ese sistema? Que el centro es la persona. Lo entenderéis ahora luego cuando veáis que el proyecto está centrado sobre todo en la persona que viene a esa cocina. No en sí en que nosotros apoyamos, nosotros acompañamos, pero el centro y el protagonista es esa persona, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Pues sobre todo denunciar las situaciones que hay y defender pues, las situaciones que hay de vulnerabilidad y la defensa de esa justicia social, ¿no? Y los valores, pues bueno, entre otros también, lo veréis ahora, es el trabajo comunitario o la transformación social, ¿vale? La entidad tiene 3 programas, también os explico esto para que sepáis dónde entra esa cocina, ¿vale? Tenemos una parte que es la parte residencial y emancipación, que son la casa de acogida que tenemos, que está en la zona del Salesiano, y tenemos también pisos para estutelados, ¿vale? También lo digo por si en alguna ocasión estáis en otro foro en el que hay alguien de la fundación hablando de estutelados o de menores, porque sepáis por qué, ¿vale? Luego está la parte de inserción sociolaboral, que son todos los programas que llevamos a cabo a nivel de empleo, de esa búsqueda activa de empleo, ¿no? Pues también se ofrece a la persona unos itinerarios y un acompañamiento. Y luego, que es donde encaja este proyecto que voy a presentar, es la parte de socioeducativo y desarrollo comunitario, porque lo que busca es un acompañamiento al cambio de competencias personales y sociales de esas personas, ¿vale? Es fundamental que lo conozcáis todo porque ahora veréis que realmente cocina, aunque lleva a cabo unas intervenciones, está completamente integrado en el resto de los programas. Yo no puedo ofrecerle solamente a una persona una comida o una alimentación, tengo que trabajarle el que pues, un desarrollo de competencias que le permita salir de esa situación, ¿vale? Entramos en el proyecto en sí. Actualmente tenemos, en nuestro proyecto hay 40 familias y un total de 156 personas. Hemos llegado a tener muchísimas más. Depende también del número de miembros que tienen las familias que nos derivan, porque ahora veréis todas las familias que vienen a nosotros vienen derivadas por servicios sociales del Distrito Sur, ¿vale? Nosotros tenemos muchísima coordinación con ellos y entonces cuando esas familias pasan por ese sistema de que piden un tipo de intervención o un tipo de ayuda, pues porque no llegan a final de mes, ¿vale? Pues entonces desde servicios sociales se valoran nuestros recursos o se le ofrece a esas familias que vengan a nuestros recursos. Se manda una ficha de derivación, que es muy básica, prácticamente los datos personales y el número de miembros de la unidad familiar, y si puede ser pues algo más de que bueno, pues también se le pide intervención del tipo que sea, ¿no? Y entonces llegan a nosotros, entran en una lista de espera en la cual se están ocupadas las 40 las plazas que tenemos, ¿no? Entonces, esa lista que se hace a veces de reserva, lo que se hace es que cuando vuelve a haber una plaza libre, volvemos a comunicarnos con servicios sociales, de manera que se valore de la gente que está en esa lista quién entra. ¿Y por qué se hace así? Porque imaginaros, a lo mejor puede ser que hoy se cita una familia, hoy se derive, pero resulta que en medio esa persona ha llegado a otro recurso. Imaginaros los planes de contratación del ayuntamiento. Si esa persona ya tiene otro recurso, a lo mejor ya no necesita este cuando está la plaza libre. Pues de ahí que volvamos a coordinarnos
y a valorar quién entra, ¿vale? Deciros también que 156 personas o 160 y tanto, incluso 170, que es lo que hemos tenido, también es que nuestras cocinas son muy pequeñitas y no tienen mucha más capacidad. No es nada para la población que atendemos. Vosotros pensáis que nosotros atendemos todo el Distrito Sur. En uno de los últimos censos decían que en la otra parte del río había más de 35.000 personas residiendo. Entonces realmente es una pequeña parte lo que llegamos a atender. El Distrito Sur, como bien sabéis, va desde el Campo La Verdad, Sector Sur y Guadalquivir, ¿vale? También deciros que, que es verdad que a lo mejor muchas veces solemos imaginar que las personas que vienen son las que, por decirlo de alguna forma, de manera crónica, están en una situación de riesgo de exclusión, ¿no? Y que tristemente a lo mejor viven de las ayudas o no saben moverse con otros recursos. Eso ha cambiado completamente. Hoy hay muchísima pobreza. De hecho, cada vez hay más pobreza. Y tristemente en Córdoba tenemos varios barrios que son bastante pobres y bastante desfavorecidos, ¿no? ¿Qué ocurre? La pandemia, como ya han comentado con los compañeros, tampoco ha ayudado mucho. Muchísima gente que nunca ha tenido que moverse a ningún otro recurso, con la pandemia se ha quedado sin trabajo, con más de 40 años, con una formación que no es la que ahora se pide, aunque sí tenga experiencia. Esa persona está en riesgo de exclusión, y el riesgo de exclusión supone que no llego a final de mes, y de repente tengo que entrar en servicios sociales y en una serie de recursos. Entonces, es verdad que es un distrito muy variado, eso también te permite hacer muchos tipos de intervenciones, porque como yo digo, donde hay diferencias, ¿no? Pues también hay enriquecimiento. Si todos fuéramos iguales, pues tú serías súper aburrido, ¿no? Entonces, de lo que es diferente y de unos a otros, pues también se aprende, ¿vale? Unas pinceladas básicas antes de pasar. El resto de las diapositivas son fotos, entonces más entretenido que lo de ahora, ¿vale? Lo que os digo, coordinación continua con servicios sociales, porque pensamos que tiene que haber un mismo plan de intervención, y vosotros me diréis, ¿eso cómo se hace? Pues eso es cuestión también de muchas reuniones, mucha coordinación y mucho trabajo en el tiempo. Las cosas necesitan continuidad. Entonces, lo que empieza al principio se va luego modificando. Pero si todos partimos de la misma situación y con el mismo criterio, las cosas funcionan. Y lo que hay que corregir, se corrige en coordinación. Eso ha supuesto que cuando una familia venía a servicios sociales, iba a servicios sociales y comentaba, tengo esta necesidad, la propia trabajadora social ya pensaba en un plan de intervención, en el cual no era solamente te doy una ayuda económica, sino que te doy una ayuda económica, pero a la vez te voy a mandar a Don Bosco para la cocina, pero es que a la vez te voy a pedir que alguien de tu familia haga algún tipo de itinerario de empleo. Cuando llegan a nosotros y le hacemos también, que ya está esa familia que es la que tiene que entrar, y le hacemos la evaluación inicial, seguimos la coordinación con esos servicios sociales. Es decir, que si tú lo que me pides es que controle el asentismo del menor de esa casa, que controle que haya alguien en empleo, que vea, pues lo hacemos en coordinación. Eso hace que la persona, además de que no se pierde, se da cuenta de que el camino es ese y de que realmente lo que va a conseguir cambiar su vida actual es si hace ese itinerario, ¿me entendéis? Ese plan de intervención. No que el resto se acaban al final muchas veces en ayudas puntuales que llegan y que realmente ni se aprovechan bien, pero que además hace que mucha gente incluso no sea capaz de salir de esa situación de vivir siempre así, ¿no? Lo que os decía, la detección de las necesidades y el plan de intervención, ¿vale? Lo del representante de la unidad familiar es que nosotros lo que hacemos, ya lo veréis por la foto, son grupos de trabajo. Nosotros lo que hacemos es que esas familias no recogen la comida solo, sino que están implicadas en el proceso de elaboración. En el proyecto hay 2 personas y una de ellas pues, se encarga más de la supervisión de esa elaboración. Entonces, cada día cocinamos 3 días a la semana. Cada día vienen pues 6 o 7 personas que son un representante de cada unidad familiar, de manera que esa persona está implicada en el proceso. Desde que llega y pela la patata hasta que se echan el tupper que van a recoger el resto de la familia y ellos mismos, ¿me entendéis? O sea, que están en el mismo proceso de elaboración. Entonces, ellos tienen una planificación mensual en la cual saben qué día les toca cocinar y qué día le toca solo recoger la comida. Cocinamos 3 días a la semana y para los otros 2 días se dan los alimentos en crudo con la receta, para que la hagan en casa. ¿Por qué? Porque tienen que ser autónomos y autosuficientes. Y también porque esos 2 días que quedan libres, aprovechamos para hacer otro tipo de talleres formativos que le ayudan a que esas personas vayan saliendo de la situación que tienen, ¿vale?
En lo del tema del representante de la familia, en principio tiramos de la persona por la que viene la ficha de servicios sociales, pero a nosotros nos da igual y luego es muy curioso que al principio empiezan las mujeres, siguen los hombres y a veces incluso los hijos y hijas adultos. A nosotros lo que nos interesa es que haya alguien. Toda persona que pasa por la cocina tiene el manipulador de alimentos, por lo tanto tiene que recibir tanto la formación como el certificado, ¿vale? También eso hace que la propia familia empieza a responsabilizarse de su propia situación y de lo que tiene que hacer, que muchas veces es una persona la que gestiona su unidad familiar, incluso si hablamos de mujeres, las abuelas se encargan incluso de las unidades familiares de sus propios hijos, ¿no? El cronograma, lo que digo, mensual, se promueven sobre todo los hábitos saludables, toda la cocina, toda la alimentación es sana. Se promueve también mucho el tema de la verdura y la fruta. De hecho, muchas familias comentan algo parecido a lo que han dicho ellos, de que es la primera vez que pues, al cocido le echo verdura y oye, que sale rico, que no necesito mucho más, a lo mejor alguna carcasa de esta de pollo, ¿me entendéis? Pero que realmente, oye, que la verdura se puede integrar perfectamente y sin embargo los fritos nosotros no los usamos. Entonces, pues le van cambiando esa rutina, ¿vale? La motivación hacia la participación social es porque nosotros hacemos que, lo que os digo, con los 2 días que tenemos, que no cocinamos, hacemos que participen con otros recursos en cualquier actividad que haya del barrio. Lo vais a ver ahora con la fotografía. Allí se mueve mucho la red de igualdad, por ejemplo, que es una red en la que participan entidades y centros educativos del barrio y que hace 3 actividades a lo largo del año relacionadas con la igualdad de género. Por el 8 de marzo, a finales de mayo por la salud y ahora en noviembre pues, se está organizando lo de la violencia, ¿no? Bueno, pues nosotros buscamos integrarnos en esa red y que participen en esas actividades. Como esa, también lo veréis, tenemos muchísima relación con el centro de salud del barrio, de manera que tanto son el profesional médico que hay allí, los que vienen a dar los talleres, como nosotros participamos de los talleres que dan en el centro de salud o de las jornadas de puertas abiertas, al igual con el resto de las entidades. ¿Por qué? Porque la persona tiene que participar socialmente. La persona tiene que salir de la situación en la que está y para salir hay que moverse y tiene que creer en ella misma, confiar en ella misma y en sus posibilidades, ¿vale? Y bueno, lo que os digo, la coordinación con los recursos y sí es importante, nosotros marcamos como máximo ciclos de 1 año, es decir, si una persona entra en enero, como máximo no está hasta diciembre. Eso es flexible al final, ¿no? Pero os digo por qué. Porque también la persona se acomoda a la situación en la que ahora estoy a gusto y estoy acompañada. Es que resulta que en ese tiempo tú me estás enseñando que yo puedo, tú me estás ayudando a desarrollar esas competencias, pero es que yo estoy a gusto aquí. Es que, oye, que yo me siento muy bien aquí contigo y que sé que cualquier problema vas a estar. Y eso tampoco es ayudar a una persona, porque la persona tiene que ser autosuficiente y caminar sin necesidad de que todo el tiempo la llevemos de la mano. Ella tiene que ir por delante de nosotros y nosotros acompañamos y apoyamos, ¿vale? No quiero decir que todo el mundo esté 1 año, muchas veces hay gente que se va antes y no todas las veces es porque esto no me interesa, que también pasa, oye mira, que yo que prefiero venir a recoger y no tener que implicarme en esto, ¿vale? Pues también se dan esas situaciones, pero también hay muchas cosas que son buenas y es porque muchos de ellos consiguen un puesto de trabajo. En el momento que consiguen un puesto de trabajo, nosotros nos mantenemos en el proyecto el tiempo prudencial a que se recuperen económicamente. Es decir, yo no puedo decir que porque ya encontré el puesto de trabajo, mañana mismo te doy de baja, porque tengo deuda, tengo que cobrar una nómina, ¿entendéis? Entonces se negocia con esa familia, se cuadra con servicios sociales, que vaya viendo quién es la siguiente familia y se cuadra tanto la baja como el tema del alta, ¿vale? Algunas de las fotos que os comento. Esta es parte de nuestra cocina. Aquí ves cómo la gente cuadra lo que es el tema de la elaboración de los alimentos. Y bueno, allí pues parte de la cocina. Nosotros tenemos una olla basculante que la verdad es que es lo que nos facilita mucho que la comida salga a tiempo. Piensa que la gente llega a las 9:30 de la mañana porque tenemos en cuenta la conciliación familiar, que sí hay que llevar niños al colegio y todo, ¿no? Y hacia alrededor de las 12:30, 1:45, es cuando se empieza a repartir al resto de la familia, ¿vale? Las que no han cocinado ese día. Nos distribuimos por colores porque al final a la gente le resulta mucho más fácil el saber, oye, ¿mi grupo cuál es? Bueno, pues nos ponemos nombres de colores y la gente lo asume perfectamente y bueno, allí te llegan diciendo yo que soy del amarillo, o sea, saben perfectamente en qué grupo les toca. Cuando tienen cualquier problema, como ya os digo, se le da una planificación. Si yo sé que a mí me toca cocinar el miércoles que viene y el miércoles que viene
cita médica, formación, lo que sea, se cuadra con que otro día cambie el turno, ¿vale? O sea que es flexibilidad al máximo, pero realmente lo que busca es que la persona se active, ¿vale? Esto es parte también de lo de la cocina, ¿no? Como veis allí hombres cocinando, también tenemos muchas familias que son musulmanas, respetamos también el tema de la cultura, es decir, ellos tienen un tipo de alimentación diferente por la cultura, entonces bueno, pues lo que hacemos es que las familias cuando distribuimos los turnos, pues una de esas familias es la que viene a cocinar y ellos mismos se encargan de esos alimentos con la supervisión de la compañera y bueno, pues ven que todo el proceso se mantiene. El pollo es halal, es decir, se mantiene todo. Igual también, por supuesto, con las alergias de alimentación, ¿vale? Eso se tiene siempre en cuenta. Aquí está la parte de talleres prácticos que también se hacen. Entonces, hay veces que, aparte de lo de la cocina, ¿no? Pues bueno, también algunos de esos viernes no solamente se hacen talleres formativos, sino que también se hacen aprovechamiento de comida. Por ejemplo, con las horas que me van quedando, ¿qué puedo hacer de nuevo, no? O, por ejemplo, cuando también aquí se hablaba de que a veces se da, ¿no? Con los bancos de alimentos, que se da arroz y demás, es que hay veces que tengo 10 kilos de arroz, pero que yo no sé cocinar nada más que de una forma. Bueno, pues lo que se hace a lo mejor es, vamos a hacer un taller de aprovechamiento de ese arroz. Y se le enseñan siempre con productos económicos, se aprovecha la cocina de temporada, es decir, si ahora mismo el producto que tenemos es la calabaza, pues se utiliza la calabaza. Si tenemos otro tipo de productos, ¿por qué? Porque eso también es economía doméstica, que también es importante que lo aprendan y que lo sepan, ¿vale? Aquí en concreto es que estamos ahora con los dulces de los santos. Entonces, pues el otro día hicieron talleres de gachas, que también aprendieron a hacerlas y demás, y claro, los que tenían niños querían también algún tipo de alimento en el que fuera con algo de Halloween. Entonces también estuvieron haciendo pues algunas cosas de comida saludable que también sea divertido para que los niños lo coman. Esta es la zona de reparto, o sea, lo mismo que os he dicho cómo se elabora, pues también está la zona de salida. Si hay 7 personas dentro, que son las que se encargan de la elaboración y de la organización de las bolsas, cada familia tiene 2 bolsas de rancia y 2 tuppers. De manera que cada día tiene que haber allí un tupper y una bolsa. ¿Para qué? Para que cuando salga la comida, yo te echo la comida en tu tupper y en tu bolsa y luego lo único que hay que hacer es venir a recoger. Se abre la puerta y la familia que llega a recoger no tiene por qué entrar dentro de la cocina, también por el tema del sistema pues, de higiene y de calidad y todo, ¿no? Con las inspecciones. Y lo que se hace es que se organizan las bolsas así, y bueno, cuando la persona viene a recoger algo, pues deja la anterior bolsa para el día siguiente y así se va organizando, ¿vale? Más talleres formativos que a lo mejor se han hecho, pues por ejemplo se trabaja tanto la nutrición y hábitos saludables como también las relaciones positivas en la familia. Hay muchísimos problemas dentro de ella. Es que a veces resulta que cuando una mujer te dice que no puede hacer nada, es que quizás lo que está viviendo en la casa sea complicado, y no me refiero solamente a la violencia de género, es que hay veces que las relaciones familiares pues, no son buenas, o no tienen una comunicación adecuada entre ellos, o no tienen un momento de comunicación, ¿eh? Hay familias que sentarse juntos a comer, eso no existe. Entonces imaginaros qué comunicación puede haber en esa casa. También el tema de la estabilidad personal. Hay gente que llega muy mal a nivel emocional y personal, ¿no? Llegan tan hundidos o tan hundidas que realmente es que primero tienes que generarle la confianza en ellos. Si no, es que es imposible que esa persona sea capaz de algo. Cuando pensamos, bueno, pues, mira, que busquen trabajo y demás, sí, la búsqueda de trabajo está, pero antes tengo que ver mis posibilidades, lo que tengo que mejorar, lo que tengo que aprovechar, porque hay veces que los defectos los vemos mucho, pero las virtudes no vemos ninguna y también están, ¿eh? Entonces, bueno, pues también se hacen esos talleres de economía doméstica, como he dicho, y de consumo responsable, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos también? Eliminar prejuicios, porque realmente allí también hay muchas rivalidades entre unas familias y otras, y tienen que aprender a vivir en comunidad, tanto entre ellos como con el resto de la gente del barrio y del distrito. Si no, es imposible que se integren o que haya realmente relaciones positivas en ese entorno, ¿vale? Entonces, pues también se trabaja eso. Y lo que os digo, muchas de las personas que van por allí, al principio lo que te empiezan a contar es que por lo menos vengo aquí y me siento bien. Fijaros, o sea, ¿cómo puede ser tu situación personal para que simplemente porque vengas un rato a cocinar un día, resulta que ese rato allí hablando y comentando, resulta que te empiezas a sentir bien? Por eso hay dos personas en el proyecto, no solamente por la elaboración de la comida, sino porque si alguien que viene con el problema de casa, tenga quien la acompañe o tenga quien la ayude, tanto a tramitar una ayuda de las que salen virtualmente, que cada vez más todo digital, como también ante el problema que yo me encuentro, es que me siento fatal.
es que anoche me pasó esto con mis adolescentes, es que creo que se va a ir a casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tienen que tener ese acompañamiento. Lo de las expectativas de empleo, nosotros también hacemos talleres relacionados con esa búsqueda de empleo y por supuesto lo que le promovemos es que al menos lo que decía una persona de seguridad familiar inicie un itinerario laboral de empleo, porque si no es que nunca saldrían de esa situación, ¿vale? Luego también hacemos actividades de ocio. ¿Por qué? Porque también hay que pasarlo bien. O sea, no todo tiene que ser pena aunque las tengamos en esta vida, sino que también hay que sacar esa parte de diversión, esa parte de disfrute, que muchas veces tampoco la tenemos. Estamos sumados los problemas, y muchas de las personas, y hablo sobre todo de las mujeres, no dedican tiempo a ellas, a los niños lo que queráis, pero a ellas ninguna. Entonces, bueno, pues también se hacen ese tipo de actividades. Lo de arriba fue que se fueron a la piscina y lo de abajo, por ejemplo, es una actividad que se hizo a nivel del distrito entero. A través de la promotora de igualdad de la zona se hizo una salida a la feria y con otras asociaciones vecinales del barrio fueron pues con el trenecito de la feria y demás y tuvieron un momento de convivencia en la feria. Entonces, bueno, pues también está ahí. Y luego también con otros recursos. Por ejemplo, se ha aprovechado mucho el proyecto de la CIC que había en la zona, tanto a nivel de que la propia fundación lo ha llevado a cabo como otras entidades. ¿Para qué? Pues para el nivel de formaciones, a nivel de recursos y a nivel de itinerario. Y luego también otras cosas que tienen que saber del barrio, por ejemplo, que hay un consejo de distrito, que yo puedo participar, que yo tengo un problema en mi calle y sé a qué órgano tengo que ir a decirlo, ¿vale? O lo que os digo, abajo, por ejemplo, uno de los talleres que del centro de salud vinieron a impartirnos, ¿vale? Aquí abajo, por ejemplo, fue también una visita que tuvimos de servicios sociales. Ahí está la antigua directora de allí, que es la que tenéis ahora aquí, Tony, y bueno, y Lucía también, ¿vale? Ya os digo, las relaciones suelen ser positivas y la gente también la agradece, ¿eh? El tema de que se dan cuenta que al final todos vamos en el mismo barco. Y eso ayuda muchísimo, os lo aseguro. Luego, también en cuestión de participación social, ponemos muy fuera, por ejemplo, aprovechándolo del programa que hay de Linivis, que muchas familias están metidas en el estudio que se está haciendo de la alimentación y cómo están los barrios de Córdoba, ¿no? Pues también hicimos una visita a que conocieran no solamente el estudio que se está haciendo, sino también a que ese recurso está ahí y que, bueno, pues todo lo que te pueda aportar tienes que aprovecharlo y que hay algo que tengo que cambiar en mi hábito de vida, ¿no? Y aquello, por ejemplo, de arriba es cuando hicimos una visita a la Asociación de Derechos Humanos, PDHA, que también fuimos para que se enteraran tanto del recurso y fijaros, están moreras, pero que hay que salir del barrio. Lo que pasa es que, claro, nosotros en la Fundación hemos acercado el recurso a la zona, pero no con eso buscamos que se queden en la zona, sino que tienes que activarte y salir fuera, porque eso es verdaderamente lo que necesitas. Y Córdoba es más grande. No es voy a Córdoba, es que tú eres parte de Córdoba, como solemos decir aquí, ¿no? Y luego, por último, esta diapositiva, que son otras actividades que hemos hecho en el barrio. Lo de arriba, por ejemplo, las jornadas por la paz, que se hacen todos los años en el distrito y que siempre tenemos presencia. Cuando digo presencia no es la fundación, es que llevamos a las personas a que vayan allí y que sean ellos los que participen, ¿vale? Lo de abajo es una jornada como de puertas abiertas en el centro de salud y son ellos los que se encargan de algunas de las actividades y el resto, pues bueno, si no, aprovechan los stands que hay o los talleres que hay, pero siempre tiene que haber algún tipo de participación y lo del centro de salud es fundamental cuando hablamos de salud, porque muchas veces vamos al centro de salud cuando estamos malos y no nos damos cuenta que es un recurso también a nivel de cuidado de la salud y de prevención de problemas y de enfermedades. No solamente que cuando estoy malo tengo que ir para que me den una pastilla, a lo mejor tengo que prevenir no llegar a tomar esa pastilla, ¿vale? Y lo último, por ejemplo, también es de cuando fuimos al pasacalle que hubo a nivel del 8 de marzo por todo el barrio, ¿vale? Y bueno, ya está, por último, el decir que nosotros lo que buscamos es, tanto dentro de la actividad, apoyándonos en esos recursos, por ejemplo, nosotros aquí nos aprovechamos mucho de la unidad de Andalucía Oriental que tenemos aquí, pues ya que están en cocina, aprovecha tanto la Erasmus como aprovecha la unidad de orientación laboral. O compañeros de la otra sede de programas de empleo vienen aquí para atender a esa familia, para que luego se activen. Pero también os digo, los recursos que hay en la zona para que los conozcan, porque al final es la persona la protagonista. A mí me da igual con quién está haciendo la formación, a mí lo que me interesa es que la esté haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tenemos en cuenta y lo que buscamos es eso, de que pues al final con un acompañamiento, con una cercanía, la persona confíe en ella y que sepa que puede salir de esa situación. ¿A través de la alimentación? Sí, pero que la alimentación es solamente el punto de entrada para trabajar en otras cosas, como bien estáis viendo, ¿vale? Entonces, bueno, que muchas gracias. Espero haber sido breve y...
¿Cómo se llega a que las entidades que están allí presentes consigan esta colaboración y cooperación para tantos proyectos? Es verdad que la población de aquí no es la misma de allí, eso es cierto, pero no por la población solo, sino el propio barrio es que es diferente. O sea, la estructura del barrio que tiene este barrio es totalmente diferente al otro, ¿no? Pero sí es verdad que, o será que me ha tocado a mí vivirlo, ¿vale? Porque realmente llevo ya años en esa zona y demás. El secreto está en confiar en lo que se va a hacer y buscar que esto no es solamente mi proyecto, esto es el proyecto de una zona. O sea, y que el bien no es para mí. Porque yo puede ser que mañana esté o que no esté, pero que la necesidad es la del barrio y la necesidad está. Y ante esa necesidad lo que hay que aprovechar son los recursos que hay. Y no todos tenemos que ser buenos en todo, ¿eh? O sea, es decir, lo que hay que utilizar es los recursos que hay, saber aprovecharlos. Es decir, si uno es magnífico en empleo, pues se encargará más de la parte de empleo. A quien se le dé mejor o los proyectos están más relacionados a nivel de menores, pues se encargará más de los menores. Pero sí es verdad que lo que tenemos que buscar, y es la parte más complicada, y no es la zona, ya os digo, que sí es verdad que la zona tiene sus casuísticas, pero da la casualidad que las necesidades de la zona, los que estáis aquí las tenéis detectadas. Porque primero, muchos de vosotros sois vecinos y el resto de la gente lleváis muchos años en la zona, entonces sabéis la necesidad que hay. Lo que tenéis es que buscar la visión global, que es donde cuesta el trabajo. Porque lo que quieres es un cambio de la zona y un cambio de la población, a todos los niveles, porque fijaros, allí también costó mucho el tema de lo que os comentaba al principio, de que bueno, que familias que eran arraigadas, perdonadme la expresión, es que no sé bien cómo nombrarlo, ¿no? Arraigadas de toda la vida como riesgo de exclusión, de repente iban a una actividad que convocaba una asociación de vecinos y al principio eso chirriaba, porque la asociación de vecinos, la percepción que tenía de esa población era, la van a liar. ¿Entendéis? O sea, voy a ser muy sincera con la situación. Pero tú eso, lo que tienes que hacer es, lo que os digo, creértelo, confiar y buscar que todo el mundo tenga esa visión. ¿Eso qué supone? Reuniones previas, reuniones productivas, pero sobre todo trabajo de coordinación. Pero trabajar no solo para mi parcela, sino para lo que es la visión global del conjunto, que al final aquí lo importante no es quién lo haga, sino que la vida de esas personas tengan el recurso que sea más adaptado a ellos. Aquí hubo también un cambio, pensad que la coordinación con servicios sociales no fue de la noche a la mañana. O sea, vosotros conocéis cómo es también una administración, conocéis los recursos de esa administración, conocéis que bueno, que ahora todo va un poco más enlazado, pero que al principio aquí cada uno vamos con unos tiempos, con unas situaciones, pero cuando tú marcas y empiezas y te lo crees y construyes esa visión global y ese trabajo en conjunto y empiezas y apuestas por ello, pero claro, tienes que apostar por ello. Y tú vas viendo los frutos, cada día se consigue más, pero eso hay que trabajarlo. Y lo primero que cuesta también es eliminar nuestros propios prejuicios y nuestras propias limitaciones y nuestras propias cosas de decir, ¿esto funcionará? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no va a funcionar? Habrá que dar paso, pero sí es verdad que tiene que ser una visión global. Y entonces, cuando tú tienes esa visión global y la compartes y te coordinas y la gente funciona. De hecho, os digo, no solamente servicios sociales, sino hay, por ejemplo, entidades de la zona que también te avisan pues diciéndote, oye, mira, que es que resulta que es que tengo esta mujer que me ha venido a una escuela de padres que es tan fatal económicamente que no llegan a final de mes, ¿qué hacemos? Y entonces se hacen los pasos. Tú no te saltas el protocolo, ni te saltas la coordinación. Pero sí es verdad que buscas estar donde está verdaderamente esa necesidad y luego buscando pues eso, el que todo el mundo tenga esa visión global. Pero yo creo que lo principal es que nos creamos que se puede tener algo global, pero claro, tenemos que eliminar nuestros propios intereses, nuestros propios prejuicios y demás y apostar por eso, porque el cambio de uno puede nacer, pero para que se produzca tiene que estar todo el mundo en el mismo proceso de cambio. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que lo limita o lo hace imposible son las acciones de las propias personas, ¿no? Yo te digo que un cambio así, que a ver, que los problemas allí en el barrio siguen existiendo, que nosotros ya os he dicho, ahora mismo atendemos a 156 personas de una población de 35.000 y pico, ¿no? Pero que realmente
creo que es apostar por lo mismo y mucha coordinación. O sea, es muchísima coordinación y tienes que tener tiempo tanto para coordinarte, viendo el bien de esa persona y que al final los dos tenemos el mismo interés, que es que esa familia cambie, ¿vale? Entonces eso es mucho tiempo de coordinación y luego también mucho tiempo de acompañar a las personas, porque las personas no llegan a ti y te dicen todos los problemas que tienen, no tienen por qué, eso para empezar. O sea, no dejamos de ser una persona extraña que de repente llega a su vida, sino que además es que hay gente que está muy cansada de eso, de que continuamente me toque sentar delante tuya y que te voy a contar todo lo que me está pasando y cuando te lo cuente todo, entonces por pena me vas a atender. Y eso no debe de ser así. O sea, pensar que hay que dar un trato digno a las personas, porque ante todo son personas, con las circunstancias que han vivido. Pero que lo que lleva es tanto un trato cercano, eso no quiere decir que no tengas unas normas, que no tengas, ¿me entendéis? O sea, tú puedes tener un trato cercano con una familia y sin embargo decirle lo que no está bien. ¿Vale? Pero ya os digo que sobre todo es el apoyo, el acompañamiento, la cercanía y a nivel de los otros recursos es muchísimas horas de coordinación y muchísimo el cuadrar cómo hacerlo. Yo me refería a eso, a las horas de coordinación y cooperación, que cuando personas que integran las diferentes entidades es como que cuesta y no está por ello. ¿Cómo hacer que esas personas sean conscientes y que puedan participar de la visión global o completa? Bueno, pues eso es cuestión de, no sé ni siquiera cuántas entidades habrá aquí o por dónde irá, ¿no?, la historia, pero vamos, normalmente hay gente que cuando tú empiezas un camino, hay gente que desde el principio va contigo. Pero hay gente que luego se va enganchando por el camino porque resulta que necesita ver que esto funciona. Bueno, pues a lo mejor hay que tirar hacia adelante con las personas que ahora mismo creen en esto y más adelante os aseguro que se irán sumando más gente. Porque realmente es que suelen ser todo lo que sea comunitario y todo lo que sea trabajo en red, es que al final es lo que tiene el beneficio. Hacer todo lo mismo en el mismo tiempo y cada uno por un lado es que mareamos a las personas. O sea, lo digo porque es la realidad. Y claro, luego decimos, la persona no ha cumplido. Bueno, es que lo primero que nos mareamos es nosotros. Si yo no me coordino con otra entidad en la que ese mismo día esa persona resulta que tiene que ir a una formación o a una entrevista de trabajo, es que la que lo estoy liando soy yo, ¿comprendéis? Porque si pensamos que dentro de todo lo que tienen estas personas van a saber perfectamente hacerse una agenda, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que coordinarme pues soy yo. Y que si ahora mismo hay, porque esa es otra realidad de Córdoba, y me imagino que otras localidades, hay muy pocos recursos de alimentación realmente. Entonces, claro, hay mucha más necesidad de la que realmente se está cubriendo. Y lo poco que cubrimos, y me uno yo también a ello, no es que quite la verdadera necesidad que hay, es como una pequeña ayuda, ¿no? Hay que coordinar también eso. O sea, es decir, para dónde van esas ayudas y demás, pero es mucha coordinación. Y lo que os digo, si al principio no hay más gente sumada a ese carro, pues se irán sumando, porque bueno, al final no podemos estar siempre en la misma baldosa y hay que probar y que actuar, y que si nos equivocamos, pues reconduciremos. Pero hay determinadas cosas que desde entrada tiene que estar bien claro y tiene que ser que aquí lo principal de todo, el papel protagonista, son las personas de esa zona, de la zona en la que estemos. Porque si perdemos el rumbo de eso, es que lo que hagamos no va a tener sentido. El primer momento de decir vamos a hacer esto y lo otro y no sé qué, o decir vamos a empezar por la huerta, o decidimos vamos a empezar por la casa porque necesitamos un espacio físico de convivencia. ¿Cuál es el primer sitio desde el que empezáis a tirar de la madeja y cómo después empezáis ya a coordinarlo todo para que siga el proyecto por sí mismo con su propia vida, ¿no?, avanzando? A ver, el punto de entrada es lo que decía, o sea, el generar espacios de vida, sobre todo, y de construcción comunitaria. O sea, bueno, los que estabais ayer hablé un poco de la perspectiva de las rentas básicas y estas cosas, y es como también un espacio de referencia, ¿no?, para nosotras. Entonces, y luego el ser conscientes de que los recursos que hay son los que dan servicios sociales, pero que hay gente que no encaja en ninguna casilla de servicios sociales y no la vamos a hacer encajar. Y no es nuestra labor ni fiscalizar nada ni hacerlas encajar. Ni vamos a jugar a ser la condición para que la gente entre a determinadas ayudas, porque nosotras creemos que las ayudas tienen que ser incondicionales porque son un derecho. Entonces se parte un poco de esa reflexión y de esa crítica, ¿vale? Y luego, claro, la casa es el centro donde llega todo el mundo. O sea, eso es lo primero que vosotras hacéis, tener el sitio
Sí, porque claro, digamos que sí. Bueno, antes del sitio físico yo creo que paralelamente empiezan los proyectos de las residencias de mayores, que fue lo primero que se hizo, porque en aquella época, bueno, pues digamos que son pueblos que, bueno, pues han tenido movimiento asociativo y así, ¿no? Pues por distintas cuestiones, muchas políticas también, ¿no? De los años 60, 70 y estas cosas. Entonces se parte ya también de un movimiento asociativo también, ¿no? En pueblos muy chiquititos, o sea, estamos hablando de la Castilla profunda, o sea... Y bueno, y se da la circunstancia además que, digamos que la persona que era párroco en aquella época en esos medios rurales, luego se viene al barrio de Buenos Aires, ¿no? Entonces, digamos que el punto de entrada es él, o sea, lo que pasa que no es el centro, o sea, él es el punto de entrada y es el que, de alguna manera también, porque es bastante triste decir esto, pero bueno, tiene cierta legitimidad social, que cuando tú partes de otras asociaciones o de otros colectivos no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que vaya a la iglesia que vaya pues otras organizaciones, ¿no? Y eso también, bueno, abre puertas para algunas cosas y para otras no tanto, ¿no? Entonces, el punto de partida es ese, empezar en el rural con las residencias y sobre todo el espacio relacional, ¿no? O sea, el generar esa base social que luego cuando tú de repente empiezas a pensar, bueno, eso, tienes la casa, tienes gente que viene, que te mandan, que encuentras en la calle, porque, bueno, muchas mañanas hay gente allí, ¿no?, que viene pues a ver si pueden comer, a ver si pueden desayunar algo, o se tiene la medicación de gente que vive, enfrente hay como un edificio abandonado y hay gente que duerme ahí y nosotras guardamos las medicaciones y la gente pues viene a tomar la medicación que tiene pautada por el médico, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, hay gente ahí todo el tiempo circulando y, o sea, y sí, que supuestamente tiene que estar enfocada para un empleo, pero que somos muy conscientes que una persona que ha estado encerrada, o sea, hemos vivido toda una pandemia que casi nos volvemos majaras por estar encerradas en casa cierto tiempo, pues imaginaros una persona que lleva años y años encerrada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo insertas tú? O sea, es que, claro, las casuísticas de las que estamos hablando son bastante potentes y la apuesta es generar espacios colectivos donde la gente pueda vivir en unas condiciones mínimas. Entonces, a partir de ahí y de lo relacional que había en el rural, nace el tema de la huerta. Por ejemplo, la huerta fue como el primer proyecto así con el tema alimentario, fue la huerta. Y la huerta acompañado a la vez del grupo de consumo, digamos, ¿no? Pues porque con ese relacional en los pueblos se conocía gente productora. Entonces, bueno, pues era también la época 2010-2011 que esto de los grupos de consumo también estaba, bueno, pues funcionando. Entonces ahí nace un poco, ¿no? Nace el tema de la huerta y nace el tema del grupo de consumo. Y ya yo creo que a la vez o más o menos, porque claro, los dos ejes son alimentación y gente mayor. Y el tema de los caterings y de cómo alimentar a la gente mayor y que la gente mayor coma bien es así. Entonces, bueno, como que empieza el catering, se empiezan a llevar, empieza un catering pequeñito en Salamanca, al principio bajo demanda de la gente y poco a poco. Luego se dice, esto no puede ser solo para la ciudad, en el medio rural hay mucha gente además muy sola. Pues eso, que llevar comida no es solo llevar comida, ¿no? Es que de hecho muchas veces lo contratan sus hijos e hijas que viven en la ciudad, contratan el servicio sin decírselo a los padres, ¿no? Pues porque, bueno, pues para que tengan a alguien que vaya todos los días a decir hola, ¿qué tal estás?, ¿no? Y también para asegurarse que comen bien, ¿no? Entonces, bueno, como que va poco a poco, ¿no? Entonces eso, empieza el catering en Salamanca, empieza primero, pero más bajo demanda. Luego se pone en marcha el catering rural y luego se saca la licitación del Ayuntamiento de Salamanca, que es lo que pega el salto, ¿no?, para cambiar el sitio y demás. Entonces, pero ha sido todo como paso a paso, ¿no? Y entre medias de todo eso es el centro de transformación, ¿no? Pues porque la huerta con el grupo de consumo se empieza a ver que sobra comida, ¿no? Aparte de toda la gente que damos de comer y que pasa por allí y que se reparte un montón de comida, pues por tener ese espacio también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo de la alimentación ha ido como en los últimos 10 años, pero ha ido como una cosa después de la otra, ¿no? O sea, no se han hecho como muchas cosas a la vez. Y se intenta, pues bueno, porque hay una visión de eso, de cuál es el objetivo, y la idea no es montar empresas.
la idea es resolver necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto siempre es en constante, pues lo de la panadería, por ejemplo, ¿no? Pues no estaba, así de primeras, creo que no estaba en la mente de nadie, pero de repente el alcalde del pueblo ese, que ve que se van a quedar sin panadería y que ese pueblo es parte de esa asociación que os decía, de municipios de la zona, nos llama a nosotros porque no sabe cómo a quién llamar, y dice, oye, que se jubila el panadero dentro de año y medio, nos lo dice así con un poco de tiempo, y no sé, que igual a vosotros, bueno, no a vosotros, sino que igual dentro de la asociación, pero sí, es más a vosotros, ¿no? Oye, pues el tema del pan también es otro tema para trabajar, pero además está bien porque no es eso, que igual os viene bien, no es, oye, que el tema del pan también es algo que es interesante trabajar, más en Castilla, el tema del cereal, no, o sea, que es interesante que parte también de ahí. Entonces se dice, ya, pero esto tendrá un traspaso, no sé qué. Y entonces son los municipios que no quieren quedarse sin panadería los que dicen, bueno, a ver cuánto es el traspaso, y se busca entre todos la manera de que sacar el dinero, porque no sé qué, porque cuando lo haces así, o sea, los municipios son pequeñitos y no tienen muchos recursos, pero cuando juntas unos cuantos y la gente está muy ya, pues claro, o sea, cuando la gente, una cosa que funciona aquí, que para mí es clave, es que la gente confía en el proyecto y confía en todo esto porque se le está resolviendo muchas necesidades a la gente mayor de los pueblos. Y eso hace que la gente pues te aprecie, ¿no? O sea, más allá que estés en una iglesia o que estés en no sé dónde, sino que se ve que se resuelven las necesidades cotidianas, ¿no? Entonces, de ahí surge luego todo lo demás. No sé si te he contestado. Tú, por ejemplo, has hablado mucho de coordinación con el ayuntamiento, con los servicios sociales, ¿no? Pero yo creo que no solamente esto se va a solucionar con coordinación. Tú te puedes coordinar muchas veces con servicios sociales, pero lo que hay que tener en cuenta es que servicios sociales es deficitario. O sea, yo creo que tenemos que ir aún un poquito más allá, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en la coordinación, no digo a tu entidad, sino a muchas entidades, ¿no? Si nos quedamos simplemente en la coordinación y no pedimos y no solicitamos que los recursos públicos, que lo público sea suficiente para que esas zonas no estén en la situación de desprotección, vamos, ¿no? Porque vamos a estar toda la vida coordinándonos. Necesitamos un servicio público fuerte y potente. Eso se ha manifestado mucho durante la pandemia, ¿no? No podemos, entiéndeme, coordinarnos, pero sabemos que los informes de servicios sociales van a tardar 3 meses, ¿no? Porque durante esos 3 meses, ¿qué hacemos con estas familias, ¿no? Necesitamos ir un poco más allá, porque si no, nunca vamos a salir de estos parámetros, ¿no? Es lo que yo entiendo, ¿no? Tenemos que exigir que los servicios públicos sean suficientes y que lleguen a todas las zonas. Porque además la línea de pobreza es muy débil, ¿no? O sea, ya hoy en día pasar de ser pobre a ser medianamente pobre es muy directo, ¿no? Después hay que tener en cuenta, porque además no escuchamos a la gente de los barrios. Por ejemplo, Antonio ha salido 3 veces porque ha tenido que ir a solucionar problemas de su barrio, de su gente, de una vecina que se le ha asumido el bajante, de que se ha quedado una sin luz. Todos esos problemas los tienen identificados muchos, los tienen identificados a ellos, pero no se les escucha. Hacemos programas muchas veces sin escuchar a la gente, sin escuchar a los vecinos, sin escuchar a las vecinas, que saben realmente los problemas que tienen. Porque ya no solamente una cuestión de comer, que es fundamental, pero una cuestión de vida, es una cuestión de vivir y vivir dignamente, ¿no? Y además muchas veces hemos hablado con Antonio, pues aquí las personas, cuando a lo mejor sacan un poquito, entiéndeme, la cabeza, pues se van a otro barrio, porque no se les da las condiciones para que este barrio sea suficientemente adecuado para que su vida, ¿no? Entonces, y tenemos que tener una perspectiva también autocrítica, ¿no? Hemos dado, o se dan muchos dineros y se ha invertido mucho en muchos colectivos, muchas entidades, pero no salimos de donde estamos. Y eso tenemos que ser autocríticos. No salimos de donde estamos. Seguimos estando, tenemos 3 barrios que son dentro de los 15 de España más pobres. Y se ha invertido. ¿Cómo se ha invertido? Porque si hacemos una valoración, estamos totalmente de acuerdo, creo yo,
que se ha invertido mal. Se ha invertido mal, se han invertido en proyectos que no llegan a la gente. Se han invertido en proyectos que en muchas ocasiones, y yo no quiero criticar evidentemente, ¿no?, pero que nos hemos autoalimentado. A la gente no le vale, porque se ha demostrado que llevamos, ¿cuántos años llevan Palmera así, Antonio? Toda la vida, ¿no? Pues desde el año 64 que se ocuparon las primeras portátiles que se dieron, desde el año 64 llevamos aquí. Pues desde el 64 hasta el 2002, no sé cuántos años van, seguimos los mismos parámetros. Está muy bien la coordinación y está muy bien, pero hay que exigir. Pero no solamente que nosotros sepamos que estamos en unas entidades más o menos cristianas, sino que tenemos que hacer a estas personas que ellos tienen sus derechos y que tienen que exigirlos. ¿Cómo se articula eso? Pues habrá que verlo, ¿no? Pero si no oímos a las personas que están involucradas, no vamos a ningún lado. Y ya te digo, hombre, no quiero ser coordinación, colaboración, sí, pero exigencia. No podemos estar en una ciudad de Córdoba de 330.000 habitantes, no sé cuántos servicios, cuántos trabajadores sociales hay, ¿no? Pero son insuficientes. No sé cuántas técnicos hay, ¿no? Pero si tú haces la media, pues te sale una barbaridad. No dan abasto. Con lo cual, si no exigimos unos servicios públicos suficientes, mínimamente suficientes, para que puedan dar apoyo y puedan dar soluciones, mal vamos. Y sobre todo, que hay que escuchar a la gente. Y hay que escuchar a los vecinos y las vecinas que están en los distritos, están en los barrios. Y que saben lo que, entre comillas, necesita su barrio. Porque si no, 1000 veces lo hemos hablado. Están deseando de salir de su barrio, pero porque la administración invierte en historias que no les conviene a su barrio. Su barrio necesita, no a lo mejor una plaza con bancos de mármol, porque a lo mejor en 10 días van a estar rotos. Lo que necesita es programa, pero no programa, sino trabajo. Porque si hay trabajo hay dignidad. Y eso hace que la gente viva bien en su barrio y no quiera salir de su barrio, cuando viva dignamente. No sé si he sido un poco... pero es mi opinión, ¿no? Si os dais cuenta, gran parte de las diapositivas ponían participación social. La participación social es fundamental. Y no me refiero solamente a una actividad. Incluso una de las fotos que venían era la presidenta del Consejo de Distrito. O sea, yo tengo clarísimo que la gente tiene que reivindicar sus derechos. Y si os dais cuenta, a nivel, por ejemplo, yo hablo del proyecto que yo llevo a cabo, claro. A través de lo de la alimentación era una pequeña pincelada de todo lo que hacemos. O sea, nosotros no nos quedamos en la alimentación. Y se marca mucho el tema de la dignidad y que la persona es la protagonista. Claro, si la persona es la protagonista, tú lo escuchas. Y una vez que tú lo escuchas, tú actúas. Pero claro, hay cosas en las que tú puedes actuar y otras en las que tienen que ser ellos. Por eso ya os digo, nosotros siempre, al menos una vez al año y si no más, hacemos algún tipo de actividad en coordinación con el Consejo.